esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Bueno, buenos días. Démosle gracias a Dios también por este pequeño remanente que Dios todavía tiene aquí parado en la brecha. La palabra dice que alguien debe estar parado en la brecha y hoy estamos nosotros. Entonces vamos a darle gloria a Dios porque nos permite a nosotros estar aquí en la brecha en este momento. Vamos a orar y a darle gracias pues, por este nuevo día que nos permite vivir y por la palabra que nos va a regalar. Señor, yo te pido en esta mañana que seas tú el que esté aquí en medio de nosotros, con nosotros y en nuestro corazón, pues trayéndonos instrucción, bendiciéndonos, hablándonos y Señor, permite que cada corazón que está acá hoy, Señor, se disponga como tierra fértil para recibir, Señor, ese terreno del corazón de cada uno, y Señor, reciba tu palabra y demos mucho fruto, Señor, porque ese es el propósito que tú quieres al hablarnos cada día, ese es el propósito de tu palabra, que demos mucho fruto, que crezcamos en tu obra, Señor, en tu presencia y en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8. Daniel 1, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Pues no se coloquen sobre sus pies porque vamos a estar, a mí me gusta estar andando por la palabra, entonces nos tocaría todo el mundo. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 1, versículo 8 y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahora vamos a ir a Daniel capítulo 6, ahí más adelantico. El mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículo 28. Y dice el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Por ahora vamos a estar en estos dos versículos. Más adelante les digo dónde más vamos a ir. Por ahora vamos a estar ahí, en estos dos primeros versículos. En el primer versículo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y en el segundo versículo me dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Yo sé que todos, espero que todos tengamos aquí un mismo propósito, una misma meta, que es el reino de los cielos. Yo espero que todos acá tengamos claro que nuestra meta es el reino de los cielos. Y que cuando uno se propone alcanzar una meta, se va a encontrar dificultades y tropiezos y situaciones que le van a impedir llegar a esa meta. Pero que cuando uno tiene claro para dónde va, esos obstáculos, en vez de ser un tropezadero, son los medios por los que yo logro avanzar para llegar a la meta. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de tener claro en nuestro corazón. Yo tengo una meta que es el reino de los cielos. Todos acá somos llamados a ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿O quién acá no siente ese llamado? Si ninguno de los que están acá siente ese llamado, entonces está en el lugar equivocado. Todos acá tenemos el llamado a ser ciudadanos del reino de los cielos. Entonces nuestra meta está en el reino de los cielos. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, lo que está pasando aquí en el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, comienza a pasar a un segundo lugar. Pero nosotros tenemos que tener clara nuestra meta. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Y al ejemplo del apóstol Pablo, que me encantan los ejemplos del apóstol Pablo, por sencillos, a él le gustaba mucho poner ejemplos del deporte,
pues vamos a poner un ejemplo del deporte para que podamos entender qué es tener una meta y cuáles son los obstáculos para llegar a esa meta. Y vamos a tomar un ejemplo sencillo. Todos conocemos el famoso Egan Bernal, ¿cierto? Está de moda en este momento, ganó el Giro a Italia, famoso, consiguió mucho dinero, ahora ya tiene las cuentas llenitas, las cuentas del banco quiero decir, porque pues gana, le va bien, excelente, está en su gran momento. Y cuando yo veía las transmisiones, porque pues a mí me gusta el deporte, me gusta un poquito, entonces a mí me llamaba mucho la atención cuando decían de este hombre, por ejemplo, cuando se puso el primer día la camiseta rosada, pues yo no sé si ustedes ven un poquito de ciclismo, pero bueno, yo creo que a todos les tocaba. Entonces comenzó el día que se puso la camiseta rosada. Entonces de una dijeron, y con solo ponerse la camiseta ya está entrando a sus cuentas no sé cuántos miles de euros, porque él ya ganó en euros. Y de una lo pasaban a pesos colombianos. Entonces decía, entonces hoy se embolsó Egan Bernal no sé cuántos millones, muchos, por día, por el solo hecho de tener la camiseta rosada. Y así pasó hasta que se ganó su Giro y ahí sí que es cierto que sus cuentas se aumentaron. El hombre ya hoy por hoy es millonario, tiene su buen dinero y está en todos los lugares y lo reciben bien y todos se quieren tomar una foto con él y todos quieren un autógrafo y todos quieren una entrevista con Egan Bernal. Y ahorita está en su cuartico de hora, entonces todos están felices con él. ¿Por qué? Porque logró una meta. Pero si ahora dejamos pasar un tiempito, dejamos pasar unos días, viene alguien, viene cualquier periodista de cualquier cadena, de cualquier canal, a hacerle una entrevista a Egan cuando ya todo estaba un poquito más frío. Y la entrevista generalmente es, Egan, cuéntenos usted de dónde viene, usted cómo fue su vida de niño, cuéntenos cómo es su día a día normal, usted cómo pasa un día normal cuando no está ganando, cuando no está en Europa, qué hace usted en esos días o cómo fue su vida de niño, por ejemplo. Y ya en esta semana que le estaban haciendo una entrevista, él decía, si la gente supiera las dificultades que yo pasé cuando era niño, cuando yo no tenía nada, cuando económicamente éramos pobres, cuando literalmente pasamos esta y esta situación. Y si usted viene y le pregunta a él mismo cómo es un día normal de él, cuando no está en carreras y en las grandes carreras, dice él, yo me levanto a las 4 de la mañana, cuando nadie más se levanta, yo me levanto a montar en mi bicicletita, solo, acompañado, llueva, truene, relampaguee, haga sol, como sea, a entrenar. Yo me levanto cuando nadie más se levanta. Yo dejo de tomar cuando los otros están bebiendo. Yo dejo de trasnochar cuando los otros están trasnochando y parrandeando. Yo dejo de comer muchas cosas cuando los otros están comiendo todo lo que se atraviese. Yo dejo unas cosas para poder tener otras. Para él poder llegar a la meta, a ese punto donde él llegó, él tuvo que pasar por muchas dificultades, renunciar a muchas cosas para poder llegar donde está. Él tuvo que ser diferente. Tal vez muchos de sus amigos, de los que conocen, ay, ve, ahí está el amargado, el aburrido, que no bebe, que no fuma, que no trasnocha, que no parrandea, que no hace esto, que no hace lo otro. Tal vez muchos le dijeron eso. Pero él aceptó, aceptan estos deportistas el reto de ser diferentes porque ya tienen una meta. Y tienen esa meta clara. Y entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Lo mismo. Yo tengo que asumir muchos retos, muchas situaciones difíciles. Si quiero llegar a una meta, yo tengo que hacer la diferencia aquí donde estoy. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos trae hoy? ¿Y de qué nos habla la vida de Daniel? De que Daniel, un hombre diferente, en medio de la circunstancia que le tocó vivir, él fue un hombre diferente porque él tenía una meta clara. Y su meta era el reino de los cielos. Él fue un ciudadano del reino de los cielos, pudiéramos decir. Él fue un ciudadano del reino de los cielos que marcó la diferencia. Y este hombre se llamaba Daniel, un hombre que pensamos que a nosotros ahora nos están tocando las situaciones muy difíciles. Y sí, yo soy consciente de que son difíciles, nos están tocando tiempos difíciles.
Pero mire, la época en que vivió Daniel, la época de este hombre, hay en la Biblia cantidad de ejemplos de personas que vivieron verdaderamente tiempos muy difíciles, pero Daniel fue uno de los que les tocó un tiempo muy difícil. Mire, el tiempo de Daniel fue de desolación, de desesperanza, de destierro, de despojo, aún de que le cambiaran hasta su propio nombre. Le quitaron sus tierras, estuvo en el exilio. Esta fue la época que le tocó vivir a Daniel, y dice la palabra que este hombre no se dejó influenciar por las circunstancias que estaba viviendo, sino que aprovechó estas circunstancias que vivió para hacer la diferencia en lugar de rendirse y dejar su fe. Y vamos a ver cómo lo hizo, porque la idea es que nosotros como creyentes tomemos ejemplo de estas personas para también enfrentar nuestra vida en este momento y también hacerlo pues de la manera correcta como Dios quiere que lo hagamos. Y entonces dice aquí que Daniel entendió todo a pesar de las dificultades, entendió que Dios era soberano sobre su creación y nos enseña cómo vivir una vida piadosa en un mundo impío. Eso es lo que nos enseña Daniel. Ahora, ¿cómo vamos a lograr interiorizar esto en nuestra vida? Vamos a observar algunas características que tenía Daniel. Ahí en el versículo 1, devolvámonos a Daniel capítulo 1, y la primera característica que observo yo en Daniel y que quiero que observemos todos hoy es la siguiente. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Entonces vamos a mirar qué significa proponer, según el diccionario bíblico. Dice determinar o hacer un propósito de ejecutar o no algo. Dice que Daniel propuso en su corazón. Entonces, propuso o proponer es lo mismo, es sinónimo que determinar, decidir. Entonces dice que Daniel decidió en su corazón, determinó en su corazón. La primera característica que nosotros como creyentes necesitamos para hacer la diferencia en este mundo impío es tener determinación. Necesitamos como creyentes tener determinación. Ahora vamos a observar en qué momento de la vida de Daniel él tomó esta determinación. Dice que ellos fueron llevados cautivos cuando ellos eran unos jovencitos, o sea que eso sucedió cuando Daniel tenía unos 16, 17 años. Estaba entre la adolescencia y era un adolescente, era un joven, entre la adolescencia y la juventud. ¿Creen ustedes que los jóvenes de ahora son determinados? Determinados a pasar pena. Determinados para hacer lo que quieren, determinados para recochar, determinados para... Pero mire, la determinación, lo que Daniel se propuso en su corazón siendo casi un niño, fue algo que redundó después en toda su vida. Él tomó la determinación de no contaminarse con comida, y uno puede decir, ay, pero uy, qué lento ese muchacho, si comer es de lo mejor. Y usted se imagina la comida del rey, eso no eran frijoles ahí con chicharrón, un calentado, qué sé yo, comida de reyes. ¿Cómo nos va a contaminar la comida del rey si todos sabemos que antes de que el rey coma prueba no sé quién la comida, porque no vaya a estar envenenada? Dice pues por ahí no está en la comida de un rey, pero dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo este muchacho, este jovencito determina no contaminarse con la comida del rey? Y yo pensaba, es que no era la comida, era en sí una actitud que él estaba tomando externa para que de una vez conocieran quién era él en ese lugar. Y dice que, y no voy a profundizar en que si la comida es, no voy a profundizar en la comida me supongo que era muy buena porque era la comida del rey, pero lo que me llama la atención es la determinación que tuvo este muchacho con 16, 17 años, pero la determinación que tuvo para lo correcto y para lo bueno. Ahora, ¿cuántos creyentes que llevamos muchos años en la iglesia todavía no somos determinados para la vida espiritual? ¿Cuánta determinación nos falta? Así llevemos mucho tiempo en el cristianismo. Nos falta determinación para afirmarnos, nos falta determinación para renunciar al pecado, nos falta determinación para obedecer, nos falta determinación para sujetarnos. Mire, a mí me llama mucho la atención esta actitud de Daniel en por la edad que él tenía. Porque es que usted va avanzando en edad y usted va tomando determinaciones y va asumiendo la responsabilidad, como nos predicaba la pastora en estos días. Y nos decía que toda decisión tiene un resultado, pues una consecuencia.
Pero entonces aquí la palabra me está diciendo que este muchacho era un jovencito y ya sabía tomar determinaciones y determinaciones sabias, y ya de entrada estamos observando que estos detalles fueron los que formaron el carácter de Daniel y redundaron a lo largo de su vida. Ahora, si vamos al versículo que después le leí, que es en el capítulo 6, versículo 28, en el capítulo 6, 28 del mismo Daniel, el versículo que les leí dice: y este Daniel, o sea, el mismo Daniel del que comenzamos hablando, vamos a ir ahí al otro versículo, y este Daniel prosperó durante el reinado de Ciro, durante el reinado de Ciro el Persa y de Darío. Entre el capítulo 1, donde tenía 16 o 17 años, al capítulo 6, versículo 28, Daniel ya era un adulto, que podía tener más o menos entre los 70, 80 años, ya era un adulto mayor o anciano que llamamos ahora. Pero dice que ya en esta edad Daniel había prosperado. Entonces ustedes me dirán: ay, o sea, lo que nos faltaba en la iglesia, bien bonito, y predicación de la prosperidad. Ay, Señor Jesús. No, aunque la prosperidad no es mala, porque si Dios nos prospera es porque la prosperidad no es mala. Ya mucho se nos ha hablado acá de que el problema no está en tener dinero, sino en amar mucho al dinero. Listo, entonces yo no me voy a introducir en ese tema. Lo cierto es que la palabra está diciendo que Daniel prosperó. Y de hecho, si usted lee el libro de Daniel, este hombre prosperó. Pero vamos a ver en qué fue que él prosperó. Yo sé que económicamente pudo ser muy próspero, pero lo que Daniel prosperó, y lo que más llama la atención, es cómo prosperó Daniel espiritualmente. Y esa es la palabra que hoy debemos de llevar a nuestra vida. Entonces, dice el versículo, ¿cuáles son las dos primeras palabras de ese versículo? ¿Cuáles? No, del 28. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Las dos primeras palabras. Y este. Entonces, mire, a mí me llamó la atención esas dos primeras palabras en la forma en que se refiere a Daniel. Y este Daniel. Esto puede ser, yo puedo tomar y este en dos sentidos. El primer sentido que yo lo puedo tomar es que puede ser algo despectivo. A veces uno le dice, cuando un hijo se le pone a uno como rebelde, como grosero, ¿qué le dice uno? ¿Ve este? ¿Y a este qué le pasó? ¿Y cómo así? ¿Ve este otro? ¿Ve este? O sea, puede ser algo despectivo, ¿sí o no? Pero aquí la palabra me está diciendo y este, como si me dijera, y esta Viviana, y este Sergio, y este se me olvidó el nombre. Y este Alejo, Alejo. Entonces, es como si Dios estuviera diciendo, y este Daniel que yo llamé, y este Daniel que yo escogí, y este Daniel que yo tenía en mis propósitos, y esta o esta que está aquí sentado hoy, es como si Dios nos estuviera diciendo, y este que yo traje hoy a escuchar esta palabra, puede ser prosperado. Porque aún hoy la palabra de Dios me está invitando a ser prosperado. Usted me dice, ay, prosperado en tiempos tan difíciles. Sí, podemos ser prosperados. Es más, de hecho, ahora sí que necesitamos ser prosperados. ¿Para qué? Para hacer la diferencia en este mundo impío, en este mundo de oscuridad, en este mundo de negativismo, en este mundo de zozobra. Entonces, mire, aquí Dios me está diciendo, y este Daniel, y este que está aquí sentado, que podemos ser usted y yo, Dios lo prosperó, porque Dios hoy no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Y Daniel era una persona dispuesta, y está buscando hoy gente dispuesta, creyentes que en medio de este mundo de crisis, que se está perdiendo en la inmoralidad, en el pecado, en la corrupción, en toda suerte de pecados, Dios está buscando a este que se levante hoy. ¿Y que se levante a qué? A hacer la diferencia. El llamado que la palabra de Dios nos está haciendo hoy es levántese para que haga la diferencia, no para que se levante a llorar y a criticar y a murmurar como lo está haciendo todo el mundo, a caer en la desesperación, en la angustia, en el temor. Levántese a hacer la diferencia. Entonces vamos a ir viendo ahí, porque Dios nos está retando todos los días a que cambiemos, a que por todos los medios Él nos está hablando, nos está diciendo, yo los quiero usar, yo quiero que se muevan, yo quiero que estén en mi obra, sírvanme, métanse conmigo.
Dios nos está llamando todos los días y está llamando personas todos los días a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros aún dentro de nuestras propias iglesias, con el mundo de confusión que estamos viviendo, entonces comenzamos, no puedo, no quiero, estoy enfermo. En el pasado he tenido experiencias muy feas. Y sacamos excusas, no me voy a mejor quedémonos quietos. Dios nos está diciendo que nos quedemos quietos. No, Dios nos está llamando a movernos, a estar activos. Y saben, yo creo que aquí, dentro de nuestra propia iglesia, hay muchas personas que se pueden parar en la brecha. De hecho, todos estamos llamados a pararnos en la brecha, hacer la diferencia. Ese es el llamado que la palabra de Dios nos está haciendo hoy. En este mundo necesitamos gente que se pare en la brecha. No sigamos siendo ese pueblo cristiano que ve como el mundo se ahoga y nosotros no hacemos nada. Dios nos está llamando hoy a pararnos en la brecha. Por eso espero entonces que esta palabra nos anime a pararnos en la brecha para hacer la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para marcar la diferencia? Primero, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Determinación. Entonces, lo primero que Daniel hizo, aún siendo un niño, fue determinado. Dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Todo esto le sirvió para poder ser determinado en otras cosas más difíciles, en otras situaciones más comprometedoras, cuando ya comenzó a manejar dinero, cuando ya comenzó a tener poder, pero él tuvo la valentía y la inteligencia y la sabiduría para determinar desde joven lo que quería hacer. Segunda característica que tuvo Daniel para ser diferente, vamos a ver esa segunda característica en Daniel capítulo 6 del 1 al 3. Vamos a ir a Daniel 6, devolvámonos ahí un poquito. Daniel 6, del 1 al 3. Dice la palabra: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, miren, lo iba a poner en un alto cargo, ¿cierto que sí? Iba a nombrar 120, pero de esos 120, 3 iban a ser gobernadores, y de esos 3, Daniel era uno. Y en el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? ¿Alguien tiene una versión diferente? Sí, no, nada, todos tenemos la Reina Valera. Sí, aquí hay una versión diferente. ¿Qué dice? ¿Del 1 al 3? Sí, no, ¿qué dice? Que Daniel tenía un espíritu ¿qué? Dice acá, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todo, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Es Bueno, el 3, ¿verdad? En la versión de las Américas, creo que fue la que yo consulté, dice porque había en él un espíritu extraordinario. Y aquí dice, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces vamos a observar aquí otra característica que necesitamos para hacer la diferencia, y es tener un espíritu superior, extraordinario o diferente. Entonces me dirán, ay no, pero es que tienen un espíritu superior los que son llamados, o sea, los profetas, los personajes de la Biblia, Moisés, los apóstoles, no sé, y entonces comenzamos a buscar espíritus superiores por allá bien lejos de nosotros. Personajes que estuvieron por allá en la historia. Y entonces pensamos que un espíritu superior no existe hoy. ¿Será así? No. Hoy por hoy todavía hay personas con un espíritu superior. Y entonces ustedes me dirán, y es que tener un espíritu superior, no, ¿qué significa? Y entonces, significa que yo ando levitando y mirando por encima del hombro, pues a todos los que me rodean y no se me acerque, porque es que de pronto me roba la unción, que yo soy un espíritu superior. No he escuchado personas que dicen, yo soy un ser de luz, yo no sé qué, y entonces se sienten como así, como... No, eso no era lo que Daniel sentía ni lo que Daniel mostraba. Daniel tenía un espíritu superior, porque era guiado por el espíritu superior que hay. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede tener un espíritu superior y hacer la diferencia. Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo, y por eso tenía un espíritu superior, y por eso hacía la diferencia. Y miren, Daniel
si usted lee todo el libro de Daniel, Daniel profetizó grandes cosas que se necesita discernimiento y sabiduría para interpretarlas, que están del capítulo 6 en adelante. Pero si usted mira del capítulo 6, del 1 al 6, Daniel fue un hombre normal, dentro de lo que podemos, o sea, no dice ahí que Daniel levantó a un rey de los muertos, pero pasaron cosas tan extraordinarias en su vida que era evidente que tenía un espíritu superior. ¿Y en qué se basaba ese espíritu superior? En la relación que él tenía con Dios, lo hacía tener un espíritu superior. O sea, que usted y yo podemos tener un espíritu superior. ¿Quién tiene un espíritu superior? El que busca a Dios, el que busca su dirección para hacer la diferencia en un mundo de tinieblas. Un espíritu superior lo tiene aquel que se propone y se dispone en su corazón honrar a Dios con todo lo que piensa, con todo lo que dice y con todo lo que hace. Eso es lo que necesitamos para tener un espíritu superior, o por lo menos para que no tengamos el espíritu que está manejando el mundo ahora. Porque el que tiene un espíritu superior es quien tiene el Espíritu Santo dentro y se deja guiar por él. Entonces, tener un espíritu superior es tener un espíritu diferente. Es el mismo espíritu que tenía en Números 14:24 Caleb. No lo busquen, pero yo lo voy a leer por ustedes. Es una historia también muy conocida de los 12 espías. Y dice en el versículo 24 de Números 14: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y dice que tuvo un espíritu diferente. ¿Por qué? Por cuanto decidió ir en pos de mí. Lo mismo que está haciendo Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, sino seguir su fe. También Caleb decidió tener, dice ahí, que por cuanto decidió ir en pos de mí, ir en pos de Dios. Entonces, para tener un espíritu diferente, hermanos, iglesia, no se necesita ser un ser superior, quiero decir, de pronto en intelecto, de pronto en conocimiento de muchas áreas. Para yo tener un espíritu superior, lo único que necesito es ir en pos de Dios. Y el Espíritu Santo hará la obra. Entonces, recordemos esa historia de los 10 espías. Por eso él tuvo un espíritu diferente, porque todos vinieron dando una información negativa, llenos de miedo, pero por cuanto en Caleb hubo un espíritu diferente, él dijo: no, vamos a ir y vamos a poseer la tierra porque Dios me la prometió. Ese mismo era el espíritu que había en Caleb, era el mismo espíritu que había en David. Ahora la pregunta obligada es: ¿qué clase de espíritu hay en usted? Porque no podemos entonces dejar pasar esta parte sin yo pensar un poquito qué espíritu me gobierna a mí. Yo hice la fila para vacunarme el sábado de la semana pasada y fue una experiencia traumática, pero no por la vacuna, sino por la gente que me rodeó mientras nos vacunaban. ¡Qué estrés! Usted pararse a esperar una hora y uno adelante diciendo: ay no, el gobierno no sé, es que esto lo que me quieren es matar a todos. Yo me la uso porque yo tengo mucho miedo, porque es que todos los que se están vacunando los están llevando para el hospital porque al otro día les da COVID. Y detrásito los que dicen: no, es que esto es una mentira, es que esto es un robo, es que esto es un engaño, es que esto es yo no sé qué, es que yo ay, Señor mío. Hasta que entraron unas monjitas clarices, yo: ay, hermana, venga, hágase aquí que yo espero, yo no tengo tanto afán. Pero la idea mía era como salirme de ese círculo que había ahí tan envenenado. Porque usted se imagina lo que es uno esperar en una fila y otros murmurando cosas negativas, hasta que usted termina diciendo: ay, será, usted también se termina maquillando. Ay, será que si me vacuno, será que no, será. Mire, cuando nosotros tenemos un espíritu superior, no nos dejamos contaminar de las cosas del mundo. Ustedes me dirán: eso es muy difícil, porque es que yo llego a la casa y lo primero que encuentro es contaminación. Yo llego con mi espíritu limpio, lleno de palabra, con fe, firme, seguro. Yo voy con todo y llego a la casa y me dicen: vean lo que están diciendo las noticias. Yo, vean, allá se mire, y allá está maluco su mamá, y allá está maluco su papá, y nos dijeron que el tío y que no sé qué. Y yo, ay, será. Nos dejamos contaminar del mundo, de lo que nos rodea. Eso fue lo que Daniel hizo. No puede dejarse contaminar de la comida. Lo que Daniel hizo fue que determinó: no me voy a dejar contaminar de este mundo de impíos, de este mundo de paganos donde voy a estar no sé por cuánto tiempo.
Y eso es lo que la palabra me está diciendo hoy. Yo tengo que tener un espíritu superior para no dejarme contaminar del mundo. Pero un espíritu superior nos llega sin más ni más. O sea, entonces, ay, yo voy a tener un espíritu superior, yo lo declaro en el nombre de... Eso puede ser parte. Pero para yo poder tener un espíritu superior, yo tengo que alimentarme ¿con qué? Yo ya se los prediqué alguna vez. Para yo poder dejar las obras de la carne, poder vivir, andar en el espíritu, yo tengo que alimentar el espíritu. ¿Y cuál es la forma de alimentar el espíritu? Pues, la respuesta es obvia. Si yo quiero tener un espíritu diferente, yo tengo que alimentar mi espíritu con cosas diferentes a las que las alimenta el mundo. ¿El mundo qué te alimenta? Con temor, con desesperación, con desazón, con angustia, con esto está muy difícil, ay, no, es que esto todos los días está peor. Con eso alimenta su espíritu el mundo. No es que no vamos a poder, no es que no lo vamos a lograr, no es que miren todos los que se están muriendo, no es que miren lo que está pasando, no es que miren la economía, no es que... Con eso alimenta el mundo el espíritu, pero yo tengo que alimentar mi espíritu con la palabra. Si yo dejo que mi espíritu lo alimente el mundo, déjenme decirles, no voy a tener un espíritu superior, voy a tener un espíritu muy patraciado. Entonces salgo de la iglesia lleno de fe y en la puerta comienzo a recibir malas noticias y de una hasta ahí llega, mi espíritu se deprime, se amarga, se angustia, se llena de temor, de envidia, de cizaña, porque unos se enferman y otros no. Mire, esta enfermedad ha despertado la envidia de muchos. ¿Sí o no? Ay, como a fulanito no le pasa, mire, aquí todos se enferman. Y a fulanito no le pasa, mire, ay, porque tiene planes de buenos y uno comienza así a hacer unas murmuraciones y unas críticas y unas cosas de envidia, cizaña, de todo. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que es el que nos está gobernando, espíritu depresivo, espíritu amargado, espíritu de temor. Ese sí que se ha posesionado en esta época. Pero ¿cómo derroto yo todos los espíritus si tengo un espíritu superior con la palabra? El que tiene un espíritu superior tiene además un pensamiento y una actitud diferente. ¿Qué dice Romanos 12:2? Se los voy a leer también en otra versión. A mí me gustan a veces versiones diferentes porque nos dan como... Esta es la versión nueva, traducción viviente. Romanos 12:2 dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quién es el que transforma nuestros pensamientos? ¿Quién es el que hace que tengamos un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu extraordinario para soportar las situaciones que estamos viviendo? Dios. Pero yo tengo que buscarlo en su palabra, porque si no, yo no lo voy a lograr. Yo no voy a lograr un espíritu diferente si no lo busco en su palabra. Entonces, tenemos actitudes y pensamientos diferentes. ¿En dónde? Nuestra familia. Como es que un creyente llega a la casa y habla las mismas tristezas y las mismas depresiones y las mismas amarguras que está hablando el inconverso. ¿Dónde está su espíritu diferente? ¿Dónde está su espíritu superior? Ya Sergio nos está dando un testimonio acá. Su mamá puede que por las circunstancias que está pasando, por todo, ella no quiere tal vez, pero Sergio nos está dando testimonio de lo que es tener un espíritu superior. Sergio se pudo haber dejado contaminar porque era su mamá y dejarse llenar del dolor que tiene su mamá, que es real, Y él puede haber dicho, pero ¿cómo voy a dejar a mi mamá aquí? No se me va a quedar consolando la pobrecita mi mamá. Pues no, mi mamá tiene razón. No, quedémonos aquí con mi mamá. He dicho Sergio, tuvo un espíritu superior y se vino a buscar la guianza del espíritu. ¿Para qué? Para cuando vaya y vuelva a su casa, donde tal vez hay otros espíritus gobernando, él llegue con un espíritu superior a hacer la diferencia. A eso es a lo que la palabra nos está llamando hoy. Sean diferentes donde están, tengan un espíritu diferente donde están, ahí en su casa, en su barrio, en su trabajo, en su familia. Ahí hacemos la diferencia. El que tiene un espíritu superior sin falta necesita escudriñar la palabra para poder no solo tener un pensamiento y una actitud diferente, sino también tener un lenguaje diferente. Y vamos a ir a Daniel 9:13. Seguimos ahí en Daniel. Porque es que es muy fácil decir, no, yo tengo un espíritu diferente, no es que yo vaya a la iglesia. No, eso no basta. En Daniel 9:3 vamos a ver lo que obra un espíritu diferente en nuestra vida. Daniel 9:3.
Dice, en el año primero de Darío de Asuero, en el capítulo 9, versículo 1, perdón, voy a leer desde el 1, yo les dije, no es desde el 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Según el versículo 2, mirando atentamente las escrituras. A veces a nosotros nos tiene tan contaminados el mundo que nos queda tiempo para todo menos para mirar atentamente las escrituras. Y si acaso las miramos, es de pasón, porque estoy viajando. Entonces aquí me está diciendo la palabra de Dios, lea atentamente los libros, lea atentamente las escrituras. ¿Para qué? Para que pueda pensar diferente y para que también pueda hablar diferente. Porque ahora el pastor nos está diciendo, ahora el pastor nos dijo al inicio, esta iglesia la está sosteniendo la oración. Ahora la pregunta es, ¿le cuesta a usted orar? ¿Aún en estos tiempos? ¿Sí? No sé, no me conteste, cada uno sabe su corazón. Pero si de pronto se le dificulta, yo le recomiendo Daniel 9, del 3 al 19, al perdón. No, pues es que lo puede leer así hasta el 19. Cuando usted en su casa diga, voy a orar, pero no encuentro de qué orar, entonces usted coge el libro de Daniel, lo abre en el capítulo 9 y comienza en el versículo 3, porque mire entonces lo que hizo Daniel cuando miró que la situación estaba difícil y que se iba a poner más, como dicen ahora. Está difícil y se va a poner más. ¿Sabe qué hizo Daniel? Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. ¿En dónde? ¿Y en qué más? Lean el versículo sin miedo, lean el versículo 3, es para cada uno de nosotros, tómelo para su vida, apropiese de él. ¿Qué dice? Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, en ruego, en ayuno y en silicio y en ceniza. Oración y ayuno. El pastor lo dijo ahora. No nos pusimos de acuerdo, él no sabía de qué iba a predicar yo. Pero el mundo, la iglesia, hoy está demandando ayuno y oración. Lo único que no queremos hacer, o no podemos, o no tenemos tiempo, o podemos tener la excusa de decir, es que yo me pongo a orar y no encuentro de qué. O sea, es que yo oro y yo no sé, yo no me hallo. Entonces, si a usted se le dificulta mucho orar, le recomiendo cómo aquí, para que al momento de orar usted tenga una guía. ¿Cómo son nuestras oraciones generalmente? A ver, leamos el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ay, Señor Jesús, hija. ¿Cómo oramos nosotros? Ay, Señor Jesús, gracias por los alimentos, amén, si es por la comida, amén. Ay, Señor, yo no sé qué puedo hacer con mi mamá, si te la vas a llevar con mi papá, con mi madre. Amén. Amén, Señor. Ay, Señor, 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 amén. Y entonces nos vamos porque ya oramos, me voy a trabajar, ya oré y me fui a trabajar, a no sé qué. Y nos vamos seguros de que ya oramos. ¿Ustedes se imaginan si Daniel, cuando escudriñó la palabra, cuando dice que entró en el... Yo me imagino a Daniel en ese ayuno. Imagínenselo nomás ustedes. Señor Dios poderoso, misericordioso. Ay, si nosotros clamáramos así. Tú tienes el control, hemos pecado, hemos desobedecido tus mandamientos. En el versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron. Dice a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo es, Señor, la justicia, no nuestra la confusión de rostro. O sea, este hombre oró en el espíritu. Este sí es un hombre con un espíritu superior para orar. Yo la verdad sentía muchas ganas. Diciendo este texto, ay Señor, yo he cargado el ministerio de intercesión, Dios de misericordia.
porque a veces somos tan mediocres a la hora de orar. Pero Dios nos está diciendo hoy, hagan la diferencia en ser determinados, hagan la diferencia en tener un espíritu superior, hagan la diferencia en tener una vida de devoción. Porque lo que Daniel hacía era que tenía una vida de devoción increíble. Y las circunstancias de él mejoraron. Yo les quiero contar, él vivió 90 años en el exilio y al final de su vida vinieron a ser libres, pero Daniel vivió 90 años en el exilio. Daniel nunca regresó, creo, pastor, ¿cierto?, a su tierra. Él murió donde estaba, murió en el exilio, porque no terminé de leer el libro, les voy a confesar también la verdad. Pero Daniel murió en el exilio, o sea, Daniel vivió por fe esa época difícil que fue toda su vida. No fue ni un mes, ni dos, ni un año, ni tres, ni cuatro. Fueron 90 años, o por lo menos 70 de los 90 que vivió. Pero este hombre tomó la determinación de que fuera lo que lo estuviera rodeando, él iba a vivir de una manera diferente para hacer la diferencia en ese mundo pagano donde él estaba viviendo, porque siempre vivió con reyes paganos. Entonces yo me imagino pues esta oración de Daniel, y quiero que si de pronto no se le ha quedado nada, lo que hasta aquí le he compartido, ahora sí se le quede por lo menos el último punto. Vamos a ir a Daniel 6:10. Daniel 6:10, devolvámonos un poquito, Daniel 6, donde estábamos. Y vamos a ver otra característica, aparte de la determinación y el espíritu diferente y superior que tenía. Daniel tenía otra característica que yo estoy que, ay Dios, que como el pastor dice, es lo que nos sostiene, es lo que nos tiene aquí parados. Yo espero que me preste buena atención ahí. Capítulo 6, versículo 10. Entonces dice, como en toda circunstancia, Daniel le comenzó a ir bien, dice que fue prosperado, pero dice que esto no le gustó mucho a sus compañeritos en los versículos que leímos ahora del 1 al 3. Dice que Daniel tenía un espíritu superior y que el rey pensó en ponerlo en todo el reino. Entonces en el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Otra característica de Daniel está ahí en ese versículo. ¿Qué era Daniel? Fiel. ¿Cuánta fidelidad nos falta como creyentes? ¿Cuánta fidelidad con el ministerio? ¿Cuánta fidelidad para hacer cositas insignificantes? Mire, es que a veces pensamos que la fidelidad es que si usted le dijeron que iba a predicar y usted predica, usted fue muy fiel. No, estoy siendo apenas una obrera y un obrero que está cumpliendo con lo que le mandaron hace un mes. Pero dice que él era fiel en cosas pequeñas. Mire, a veces en lo pequeño, es que la misma palabra lo dice, cuando usted es fiel en lo pequeño, sobre lo mucho lo pondré, dice la misma palabra. Entonces, ¿qué está demandando la palabra hoy al pueblo de Dios? Entonces, primero, que seamos determinados. Segundo, que tengamos un espíritu diferente. Tercero, que seamos fieles. Que tengamos fidelidad en esas cosas que ya determinamos. Si yo determiné que iba a vivir según la palabra de Dios, entonces sea fiel a lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque es que ser fiel aquí en la iglesia, en cositas que de pronto, listo, pero ser fiel afuera, donde el mundo te está contaminando constantemente, es un poco más difícil. Entonces la palabra hoy también me está diciendo que Daniel fue un hombre fiel. Otra característica, fidelidad, determinación, espíritu superior. Yo no puedo medir la fidelidad de nadie, a veces ni la mía. Pero sí sabemos en nuestro corazón qué tan fieles estamos siendo, qué tan fieles a Dios. A veces pensamos, no, yo soy fiel al pastor porque yo vine, eso es importante, vale la pena. Pero yo tengo que examinar es mi fidelidad a Dios. Y mi fidelidad a Dios se mide de muchos parámetros. Entonces tenemos que tener presente la fidelidad ante muchas circunstancias que estamos viviendo. Pero dice que eso no le agradó mucho a los que rodeaban a Daniel. Como en el mundo. Al mundo no le rodea mucho, no le gusta mucho. Perdón, usted esté haciendo la diferencia.
En su casa no les gusta mucho que de pronto usted se levante a orar. En su casa no les gusta mucho que de pronto usted sea fiel y constante con lo que se comprometió en la iglesia. En su casa de pronto no les gusta mucho que usted sea una persona determinada, que se dijo que si aquí nos vamos a comportar así, nos comportamos así. Eso dentro de su familia, ¿qué tal dentro del trabajo? ¿Qué tal dentro de la sociedad que nos rodea? ¿Qué tal dentro de un colegio? Dentro de, no sé, de tantas circunstancias que nos rodean. Eso es difícil. Porque cuando estamos haciendo la diferencia siempre se va a levantar alguien que quiere que no sea así. El mundo quiere que todos seamos iguales, que si todos estamos llenos de miedo, todos estemos llenos de miedo. Que si todos estamos en temor, todos estemos en temor. Que si nadie busca a Dios, nadie busca a Dios. Que si sacaron a Dios de los colegios, que qué bueno. Pero cuando usted se levanta y hace la diferencia, eso al mundo no le gusta. Entonces, ¿para qué también tenemos que estar preparados a la hora de hacer la diferencia? Para enfrentar. Para enfrentar cuando nosotros, cuando el mundo no se agrada lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Daniel nos lo enseña, versículo 10. Entonces dice que estos hombres se idearon una forma de hacer caer a Daniel y que entonces le dijeron al rey que escribiera un edicto, que el que no lo adorara solo a él, que entonces ya era condenado y echado al pozo de los leones. Yo sé que todos conocemos esa historia. Resulta que el rey, con todo y que era como buena gente, Darío parecía buena, sí, era buena, como buena gente, tenía un problemita que lo tienen casi todos los políticos, que le prende una vela a Dios, le prende una vela a Dios y otros diablos, o sea, se maneja bien con los unos y con los otros y después no sabe con quién defenderse, ¿cierto? Ese es el problema de los políticos generalmente, que trabaja con los unos y trabaja con los otros. Pues eso le pasó a Darío. Entonces, cuando ellos le tendieron esta trampa, él no supo por dónde salirse y firmó el edicto, sabiendo que era injusto. O sea, pero si yo sé que Daniel tiene su Dios y que ese Dios es fiel, es vivo, es verdadero, pero aún así se dejó enredar. Listo, problema de Darío, ese problema lo analizaremos de pronto en otra prédica, porque a mí me gustan estas situaciones también. Pero vamos a analizar ahora la reacción de Daniel ante esta adversidad. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, estamos en el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea que había sido condenado a muerte, se fue corriendo para su casa, se encerró, se metió abajo en la cama y dijo: Señor, ¿por qué le pagan con las manos a la gente buena? ¿Sí lo que dice ese versículo? Y no lo que hacemos nosotros. Ay, Señor, ¿por qué le pagan con las manos a la gente buena? Y ese es el reclamo que oímos por todos lados. ¿Por qué le pagan con las manos a la gente buena? Miren la actitud de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Él sabía que venían detrás de él para ver cómo caía, aunque yo me imagino que ya sabía, porque dice que esto lo hacía él siempre. Y dice que abrió las ventanas. Otra cosa que nosotros necesitamos para hacer la diferencia en este mundo impío es aprovechar las oportunidades para dar testimonio, porque no sabemos si va a ser la última. Yo aquí estoy especulando, porque yo no sé qué pensó Daniel en ese momento, pero por la actitud que él tuvo, Daniel pudo decir: ay, ya esto es lo último que me está tocando, por fin voy a salir de esta esclavitud, de este exilio, de me van a echar a los leones, este es mi fin, pero vamos a aprovechar este último momento para hacer la diferencia. ¿Y qué hizo Daniel? Dice: y abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaban 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? Se lamentaba. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, muchachos? No me miren a mí, miren el versículo. ¿Qué dice ahí? Oraba ahí y daba gracias. ¿Qué está haciendo la gente hoy? La pastora nos ha predicado insistentemente: agradezcan, alaben, alaben. Estamos en situación difícil, pero alabemos a Dios. El mundo está reclamando, está exigiendo: Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué esto? Mire, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios está permitiendo? Pero Daniel no se puso ahí: Señor, ¿por qué estás permitiendo? Y llorando, tan angustiado. No, dice que se arrodilló y oraba 3 veces al día y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes, como solía hacerlo siempre. Mire, cuando nosotros aceptemos este llamado de hacer la diferencia, cuando el mundo se esté quejando y se esté lamentando, nosotros alabemos a Dios y démosle gracias. Usted está loco, usted es que no ve, usted es que no le duele su mamá, usted es que no le duele su familia, usted es que no le duele que se murió, usted es que no le duele. Sí me duele, pero yo tengo un Dios superior. Y yo tengo un Dios
que se encarga de mí, que se encarga de mi familia. Y como decíamos ahora y como hemos dicho siempre, lo principal no es quedarnos sanos aquí, lo principal es ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero eso tenemos que tenerlo nosotros claro para poderlo creer, para poder ser determinados y para poderlo vivir. Y entonces dice ahí que ya se montaron y llamaron y mejor dicho, si hubieran existido los celulares en esa época, yo me imagino. Ven ahí, ay, te mandó la foto, rey, mírenlo, ahí está arrodillado, ¿cierto? Había salido por Instagram y por todo, Daniel ahí arrodillado, ¿verdad? Pero dice que ellos, pero Daniel tranquilo, dio su testimonio hasta el fin. Este no fue el fin de Daniel. Es más, yo creo que después de eso fue la noche más tranquila que tal vez pudo pasar. Entonces, ahí en medio de los leones, no sabía que Dios lo iba a plantear de los leones. Pero en esos 90 años que él pasó en dificultad, adversas, en exilio, con otro nombre, también se sostenía delante de Dios, orando, dando gracias, ayunando. En otras palabras, Daniel tenía una vida de devoción que no la derivaba nada. Ni la angustia, ni el temor, ni los afanes, ni las preocupaciones, ni me van a matar, ni ya los leones se están alistando, ni nada. Él se propuso en su corazón ser así, y así fue hasta el fin. Entonces, iglesia, hay 4 características. Yo sé que Daniel tiene muchas más, pero yo tomé como las 4 que yo creo que necesita la iglesia hoy. Determinación, un espíritu superior, fidelidad y una vida de devoción. 4 cositas que como creyentes debíamos de tomar de la vida de Daniel para poder enfrentar las situaciones difíciles que estamos pasando como iglesia, como pueblo, como todo lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para hacer la diferencia en este mundo de oscuridad. No puede ser que nosotros, que nos decimos hijos de Dios, que nos congregamos, que hemos confesado que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, sigamos en los mismos temores y en los mismos miedos en este mundo. Tenemos y estamos llamados a hacer la diferencia. Estamos llamados a tener una actitud diferente, a tener un espíritu diferente. La pregunta es, ¿estamos haciendo la diferencia? ¿O nos dejamos contaminar del mundo? ¿O nos dejamos contaminar de las angustias y los afanes? Yo sé que muchos están enfermos, yo sé que sí, y es real. Pero tal vez muchos no están aquí hoy porque se llenaron de miedo. Esa iglesia estaba llena de enfermos, mejor no vamos por eso. Y es un temor razonable. Porque usted me puede decir, es que yo tengo que cuidar a mis hijos, es que yo tengo que cuidar a mi abuelito, es que a mi papá, a mi mamá, es que si yo me enfermo, entonces ¿cómo hago para me quedo sin trabajar y qué hago para el sustento? O sea, buscamos tantas excusas para decir, no, yo mejor no voy y me quedo aquí quietito. Pues nos estamos dejando contaminar del mundo. Y yo sé que tenemos que ser precavidos. Yo no estoy invitando a la iglesia ni al desorden, ni a la anarquía, ni a... No, yo sé que tenemos que ser precavidos, pero también utilizamos muchas situaciones como excusa para no ser diferentes, sino para comportarnos como se comporta el mundo. Entonces, hoy quiero, iglesia, que hagamos la diferencia. ¿Y de qué manera puedo yo hacer la diferencia entonces en este mundo que le está dando la espalda a Dios? Siguiendo estos 4 simples y sencillos pasos en obediencia, estas características que hoy me está hablando la palabra: determinación, espíritu superior, vida de fidelidad, vida de devoción. Y de esa manera Daniel nunca retrocedió. ¿Cuál es el llamado para la iglesia hoy? Que no retrocedamos, que las circunstancias no nos hagan retroceder, que estemos firmes, que permanezcamos. Y vamos a ir para terminar a Filipenses 2:15. Filipenses, ahí, sí. Filipenses 2:15 dice, mire, el apóstol Pablo nos lo dice en un solo versículo de una manera breve y sencilla, pero muy entendible. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
El llamado de hoy es a resplandecer como luminares en el mundo, no a ser parte de la oscuridad. Cada uno ahí en su corazón piense por un momento esta palabra de hoy, porque yo sé que todos hemos sido tocados de una u otra manera por la dificultad de nuestros tiempos, todos. Ya creo que sin excepción aquí en la iglesia sabemos de lo que es tener tiempos difíciles, de lo que es estar en angustia, de lo que es estar en temor. Pero hoy la palabra de Dios nos está invitando a ser determinados, a estar firmes, a ejemplo de Daniel, tener esa determinación en nuestro corazón y decir: Señor, yo voy a permanecer a pesar de las dificultades, Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre, porque en este pequeño remanente, Señor, que hoy vino a buscar de tu presencia, Señor, y aún los que están escuchando por los medios, por los diferentes medios, Señor, recibamos esta palabra en nuestro corazón, Dios. Y Señor, tal vez el temor nos tenga agobiados, tal vez las situaciones difíciles por las que podamos estar pasando nos tengan atemorizados, amedrentados, a punto de desfallecer, a punto de buscar otras soluciones. Pero tu palabra me está diciendo hoy: sean firmes, sean determinados, sigan siendo fieles, sigan conservando ese espíritu superior que les doy yo a través de mi palabra y por medio de mi Santo Espíritu. Sigan ahí perseverando, sigan ahí con una vida de devoción, con una vida inquebrantable, buscándome en oración cada día, buscando mi presencia, buscando mi rostro, buscándome a mí primeramente. Y yo lo sostendré, porque Dios dice ahí que nos está llamando a ser luminares en este mundo de oscuridad. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Con la manera en que vivamos, con nuestro testimonio. Podemos ser luz para otras personas, luz para este mundo. Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta mañana que seas tú moviéndote, Señor, en cada familia por medio de tu Santo Espíritu. Cada familia que hoy se ha reunido, Señor, a escuchar tu palabra, que seas tú fortaleciéndoles, Dios, que seas tú animándoles, avivando ese fuego en sus vidas, en sus corazones, esa fe que a veces se deteriora por la angustia, por el temor, por los problemas, por la enfermedad. Aviva, Señor, ese fuego en cada persona, en cada creyente que hoy ha determinado, Señor, buscarte independiente de las circunstancias, Dios. Señor, ayúdanos a permanecer con esa determinación de buscarte a ti primero, Señor, de buscar primero tu reino, Señor, y las demás cosas serán añadidas. Yo te doy gracias, te pido, Señor, tu cobertura, tu protección, tu sanidad, tu paz, tu gozo en medio de las dificultades en cada hogar que hoy escucha tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Esperar en ti, difícil sé que es,